Puede que en alguna ocasión, tras ir a defecar al baño, hayas presentado un dolor anal intenso acompañado de un sangrado rojo fresco. Puede que padezcas de una fisura anal, sobre todo si además padeces de estreñimiento crónico. Pero, ¿qué es la fisura anal? ¿Por qué duele tanto? ¿Y qué remedios existen? Pues quédate hasta el final porque hoy en la consulta de Juan hablaremos de fisuras anales. Empecemos por el principio. ¿Qué es la fisura anal? Pues la fisura anal se trata de una lesión en la mucosa del canal anal, que es un pequeño tubo que conecta el recto, que es la parte más distal del intestino grueso, con el ano. Esta región está rodeada por el esfínter anal, que a su vez se compone de dos partes, el esfínter anal interno de contracción involuntaria y el esfínter anal externo, que es de contracción voluntaria. Las fisuras aparecen como una úlcera lineal que se extiende desde la línea dentada hasta el margen anal. Normalmente se sitúan en la línea media de la región posterior del canal anal. Si estuvieran en otra zona o estas fueran múltiples, debemos pensar en una fisura anal atípica, y esto puede ser debido a otras enfermedades, como son la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn o el propio VIH. Puede aparecer a cualquier edad y afecta por igual a ambos sexos, aunque es verdad que suele afectar más frecuentemente a adultos jóvenes. ¿Y cómo se causan las fisuras anales? Pues parece ser que su origen es multifactorial, contribuyendo distintas causas de su formación, como son el traumatismo continuado en la zona del canal anal debido a un estreñimiento crónico, a padecer de diarreas prolongadas, también a realizar un gran esfuerzo al defecar o, por ejemplo, a mantener coitos anales. Además, otras causas que contribuyen a su formación es el aumento del tono del esfínter anal interno, presente en las fisuras crónicas sobre todo, y que producen una disminución del riego arterial, causando isquemia y dificultando la correcta cicatrización del tejido, así como el haber recibido cirugía anal previa, ya que produce estrecheces y cicatrices que facilitan el desgarro posterior de esa zona, ya que es una zona más débil. En la mayor parte de los casos es una patología de escasa gravedad, pero que produce un gran deterioro en la calidad de vida de los que la padecen, porque sus síntomas son causados por una necesidad diaria, como es la de hacer de vientre. ¿Te está gustando? No dejes de suscribirte, dejarte un buen like y un comentario para indicármelo. Así tendrá sentido que siga haciendo estos vídeos. ¿Y cómo saber si tengo una fisura anal? ¿Cuál es su diagnóstico? Pues veréis, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, es decir, por los síntomas que produce, siendo el más frecuente un dolor anal intenso, sobre todo después de defecar, que puede asociar prurito, es decir, picor en el ano, o un sangrado de la zona anal. A veces podemos ver incluso el papel manchado con sangre rojo fresca, o incluso la taza, siendo este el dolor el principal síntoma que lleva a consultar a la gente. Además de los síntomas, en el diagnóstico será muy importante la exploración física. Lo primero que realizaremos será la inspección de la zona, pudiendo ver en las fisuras anales agudas una úlcera lineal que se extiende desde la línea pectínea hasta el margen anal. Además, en las crónicas podemos observar unas características muy típicas, como son el nódulo centinela por debajo de la fisura, una papila engrosada justo por encima, así como una induración de sus bordes o del esfínter anal. La exploración mediante tacto rectal o proctoscopia, que es esta especie de espéculo pero para el canal anal, suele ser imposible debido al gran dolor y al espasmo anal asociado. Normalmente, con una historia clínica y una exploración física adecuada es suficiente para diagnosticarla. No obstante, en el caso de una fisura anal atípica en la que sospechemos de una neoplasia, podría ser necesario una toma de una biopsia, así como si estamos sospechando de una enfermedad inflamatoria intestinal, podríamos necesitar de realizar una colonoscopia, pero normalmente no necesita de pruebas complementarias. La fisura anal suele ir bien con el tratamiento adecuado. Sin embargo, al tratarse de una herida abierta, puede sobreinfectarse si no lleva el tratamiento adecuado y producir un absceso anal o incluso una fístula perianal. El absceso anorrectal se trata de una infección de las glándulas anales que se localizan en las criptas de la línea dentada. Suele producir fiebre, dolor intenso en la zona perianal con una zona indurada, caliente y rojiza, que fluctúa al tacto. Necesitarán para tratarse de antibióticos e incluso el drenaje quirúrgico. En el caso de la fístula anal, se trata de una comunicación entre la piel y el canal anal, que suele ser secundaria a un absceso. Suele producir una supuración crónica, molestias y manchado sanguinolento. Su tratamiento será quirúrgico
y puede ser complejo por los recorridos que esta fístula puede hacer en el conducto y en el canal anal. Y os preguntaréis, ¿cuál es el tratamiento de las fisuras anales? Pues bien, el tratamiento de primera elección son las medidas higiénico-dietéticas. Así, con cambios en nuestros hábitos de vida diarios, podemos ayudar a curar e incluso prevenir las temidas fisuras. Para ello, lo primero será asegurar una dieta rica en fibra, sobre todo alimentos con capacidad de retener agua, como son los polisacáridos de la soja o los oligosacáridos presentes en legumbres, en frutas, en hortalizas, en la cebada y en la avena. Así como asegurar una ingesta hídrica adecuada de 1,5 y 2 litros al día. Otra medida serían los ablandadores del bolo fecal, como compuestos alimenticios a base de plantago bata o de salvado de trigo, que hacen que las deposiciones sean más blandas y de mayor volumen. También pueden ayudar los baños de asiento, durante 10 minutos en agua templada 2 veces al día o después de cada deposición, ya que ayudan a relajar y a disminuir el tono del esfínter anal, reduciendo el dolor. Habrá que evitar el uso de toallitas perfumadas, así como de papel higiénico tras defecar, ya que los irritantes y el roce impiden la cicatrización, producen picor y pueden causar dermatitis en la zona. Para limpiarnos usaremos agua y jabón neutro después de cada defecación. También existen una serie de preparados tópicos con efectos calmantes, anestésicos y antiinflamatorios que pueden usarse durante los primeros días. Su objetivo es el alivio de los síntomas que producen las fisuras. Algunos ejemplos serían preparados herbales a base de caléndula, amamelis y manzanilla, u otros que tienen, por ejemplo, ozono, ácido hialurónico que favorece la regeneración del tejido, así como arginina. Con estas medidas se puede conseguir la curación e incluso prevenir la aparición de nuevas fisuras. No obstante, el éxito mejora cuando aplicamos a la vez el tratamiento médico. Este consistirá en fármacos con un efecto vasodilatador local en formato de gel que se aplican para disminuir el tono del esfínter anal. Hay que aclarar que el tratamiento debe aplicarse alrededor de la zona de la fisura y no en el centro, en pequeña cantidad, una cantidad similar a un granito de arroz. Destacar que su efecto secundario más frecuente es el de producir dolor de cabeza o cefalea, debido a esta vasodilatación. Disponemos de varias alternativas, como son los antagonistas del canal del calcio, que lo que producen es una relajación del músculo liso, favoreciendo la vascularización y la relajación e hipertonía del esfínter anal interno. Tenemos distintas alternativas dentro de este grupo, como son el diltiazem al 2% tópico, siendo el que menores efectos secundarios tiene, o el nifedipino al 0,2-0,3%, también de uso tópico, ambos en fórmula magistral de la farmacia. O si no tenemos acceso a los dos anteriores, también puede ser interesante el uso de nitroglicerina al 0,4%, produciendo esta mayores efectos secundarios, sobre todo en formas de cefaleas, siendo estas cefaleas un motivo frecuente de abandono del tratamiento. También podemos usar otros fármacos con un efecto anestésico tópico, como son la lidocaína al 2% en fórmula magistral para personas que presenten mucho dolor al defecar. Si tras realizar estas medidas de higiene y aplicar el tratamiento tópico médico durante 8 semanas no presenta mejoría, deberemos plantearnos otras alternativas, como son la inyección de toxina botulínica, cuyo objetivo es producir la parálisis del esfínter anal interno. Recordemos que quedaba el externo de contracción voluntaria. O valorar el tratamiento quirúrgico mediante una técnica que se denomina esfinterotomía lateral interna, que se puede practicar mediante anestesia local y sedación, no necesitando el paciente de ingresar. Por tanto, esto es una ventaja de esta técnica. Su objetivo será también el de reducir el tono del esfínter, ya que lo secciona, disminuyendo por tanto el dolor. Pero puede dejar como efecto secundario algo muy incapacitante, como puede ser una incontinencia fecal. Y recordemos que los que más lo padecen son personas jóvenes. Por tanto, debido a este efecto secundario, se reservará para casos muy severos y que no han mejorado con el resto de técnicas de las que disponemos. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.